tal? Muy buenos días, gracias por darnos su compañía tempranito, eso nos pone contentos. También se une a esa contentura el agüita que ha caído, llovió anoche en el Cibao y hoy también en la madrugada se sintió, amanece fresquecito entonces este martes 26 de marzo. Vamos a refrescar el ambiente entonces también con el saludo al equipo aquí, Pablo Maquini, Yanesi Espinal, Nelson Rodríguez. Pablo, ¿te fugaste ayer? Se ha despertado falta, mojada la capital del país. Qué bueno que esa lluviecita sí que cae muy bien. Pero buenos días, camaradas y camarados. Buenos días. Gracias por la compañía, señores. Aquí estamos para contar una actualidad que está esperando en mandarín, en inglés o en español, pero nos está esperando. Buenos días. Salúdame a la gente de Facebook Live. Cuando tú estabas en la izquierda no te ponías corbata como esa, Nelson. Esa rosadita. Tú sabes que el color rosado es el favorito mío. Eso lo tengo, sí. Una vez en el barrio. Eso es raro porque fue muy reciente. No, en Villa Progreso de Santiago, unas elecciones, yo la gané y la mía era la plancha rosada. Desde ahí me gusta el rosado. No, pero está bonita. No digo, mire, señores, hablaba de la gente de Facebook Live y también a los amigos que viven interactuando con uno, que le escriben, uno no lo menciona, pero siguen ahí. A veces corrigen, a veces alimentan a uno. Hoy es el Día Mundial del Clima. No quiero pasar la fecha sin mencionarla. Y mire qué coincidencia, como se agolpa todo con la primavera. El miércoles inició la primavera, el jueves Día Mundial Forestal o del Árbol, el viernes Día del Agua y hoy Día Mundial del Clima. Presten atención al asunto este del cambio climático, que siempre ha habido cambio del clima, lo que pasa es que ahora, con el asunto este del calentamiento global, del efecto invernadero por la acción del hombre, se está calentando el planeta más rápido que inmediatamente. Señores, buenos días, país, buenos días, equipo. Agradecido de Dios por darnos la oportunidad de iniciar este día junto con ustedes y por la lluvia. La capital está mojada y otros puntos del país veo reportes de que la lluvia ha empezado a caer y que siga la fiesta entonces con la lluvia. Pero bueno, podemos comenzar con una especie de los trailers porque ya se inició el proceso de selección de los jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya están los datos de cómo, cuándo se va a hacer esto. Son entrevistas, ya todo está perfectamente organizado. A partir de las 8:30 de la mañana se irán haciendo esas entrevistas, son unas 78 entrevistas a los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero como tráiler solamente lamentar, caramba, que es difícil, en estos casos, es difícil recoger el agua derramada. Como cuando usted tira al suelo una tacita de porcelana, ya es imposible, por más crazy glue que usted tenga, volver a colocarla en su sitio original. Entonces, después de lo ocurrido en aquella tristemente célebre sesión del Consejo Nacional de la Magistratura y todo lo que sabemos en torno a la magistrada Germán, lo cierto es que se ha perdido mucho y ojalá que se mida y se va a medir tarde o temprano porque la Gallup amenaza con llegar y la estamos esperando. Yo creo que lo que va a hacer es agravarse el nivel de desconfianza de la ciudadanía en todo el sistema de administración de justicia, lamentablemente, porque lo que ha ocurrido ahí es del Consejo Nacional de la Magistratura y específicamente de uno de sus miembros. Pero eso se le va a pegar a todo el sistema de administración de justicia que todo el mundo reconoce, o casi todo el mundo reconoce que está atravesando por un muy mal momento, entre otras cosas, no porque antes no ocurriesen también cosas terribles, sino porque ahora si ocurren se saben. Y eso para la democracia es bueno, porque la transparencia es algo fundamental. Pero el comentario mío no va por ahí, sino con esto de los peledeístas de estar muertecitos de éxitos y ahitos de ganar siempre, es decir, jaeto, que yo siempre digo. Y cada día las cosas van empeorando, porque esa crítica uno la hacía al enfrentamiento de aloque full, como yo le digo, entre danilistas y leonelistas, con sus bocas sueltas de ambos lados, y no tengo yo que citar aquí tweets, declaraciones, pero terribles. Ya esto va tan hacia allá
que ya está llegando a lo interno de las propias tendencias, o más exactamente, a lo interno de los mismos grupos. Ustedes no habrán olvidado los pleitos entre el diputado Hidalgo, presidente del ADP, el también diputado Camacho, miembro del comité político, y el entonces ministro Navarro. Estos pleitos uno decía, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué está pasando? Bueno, que el PLD está ahito de ganar siempre y considera que se puede dar esos lujos. Ahora toca el turno al saliente ministro de Educación y al entrante. Y yo tengo aquí unos datos. Mire, Alicia Ortega no hace un trabajo con mayor eficiencia y transparencia y claridad que lo que ha explicado el ministro Peña Mirabal sobre lo que desde su punto de vista, y creo que habla con bases, habrá que esperar ahora la reacción del afectado acusado, que es Andrés Navarro, pero rápidamente, para que ustedes vean que los PLDistas, y no sé qué es lo que le está pasando, porque ahorita como en febrero, tan cerca como en febrero, van a venir a venderle a uno el camello, pero resulta, mire, ¿qué dice el actual ministro que hizo el anterior? Abultamiento de la nómina administrativa, 100 escuelas iniciadas y abandonadas, 8.000 profesores nombrados sin concurso, rompimiento de relaciones con ADP que él no entiende, deterioro de la planta física y falta de insumos básicos en centros educativos, nombramiento de 4 gobernadores en la sede del ministerio. Y esta es buena, porque ya ahí hay esos señores, ahí hay un problema de cuando el actual ministro fue viceministro administrativo y fue sacado, porque ustedes saben que hay un problema con la parte administrativa y la de comunicación. Cuando usted llega a un ministerio, lo primero que usted quiere es tener el control de quien le maneja los chelitos y le maneje la imagen. Eso siempre es así. Pero los presidentes nombran al ministro, pero también nombran al viceministro. Y se dan contradicciones como esta. Parece que se la tenía guardada, buscó y encontró. Y este es un exceso que es bueno conocerlo. Habla el ministro de la falta de portero en una escuela del municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, a pesar de tener en nómina a 8 personas designadas y cobrando para desempeñar esas funciones. O sea, fíjese el detalle, o sea, que falta un portero en una escuela de Fantino. Pero también otra muy grave que también habrá que responder, 2.000 empleados fueron nombrados solo en el pasado mes de febrero, previo a la salida de las pasadas autoridades. No crean, por favor, perdón, que es la profesora Ibelice Prats o Milagros Ortiz Bosch, alguna ex ministra o la encargado de asuntos educativos del PRM que ha presentado esto. No, es el propio PLD que le está presentando al país lo que y uno quiere creer en Peña Mirabal, que es lo más grave. Si esto lo estuviera diciendo de esta gente que uno, respeta poco, aunque hola, ¿qué tal? No, pero Peña Mirabal es una persona de mucho respeto y que se ha comportado muy éticamente siempre. Sí, pero ahí está el lío. O sea, no es el encargado de asuntos de educación del PRM que ha dicho esto, sino el propio ministro. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le está pasando al PLD que está cada vez más alocadito de ganar siempre, como yo digo, al punto ya que ya es un asunto a lo interno? Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Creo que, y vamos a hacer todo el esfuerzo por localizar, atención Medina, te vamos a llamar en breve porque nos interesa la reacción, la respuesta de Andrés Navarro a esto. Ya finalmente finalizando, esto no es un comentario sino un lamento. ¿Qué cosa? David Collado inauguró el paseo marítimo del Malecón. O sea, el Malecón está lindo. Qué pena, David Collado, que la inseguridad ciudadana no nos permita disfrutar de ese malecón, que ustedes saben que la queja nacional ha sido que vivimos de espaldas al mar. Entonces yo expreso aquí mi lamento porque tengo una nostalgia por lo que era hace 1000 años el fuerte Café San Gil,
o el parquecito frente a la Hispaniola donde iba la gente a prometer amor eterno hasta el martes. Pero ya la delincuencia acabó con todo esto. Así que felicidades a David Collado, pero es una pena que el país esté en una situación de tanta inseguridad que no pueda uno invitar a la Santa al Fuerte Café Santo, lamentablemente. Así es, Pablo. Hay muchos temas hoy, tal y como Pablo comenzaba, pero ese tema del manejo en el Ministerio de Educación merece una explicación del ministro Andrés Navarro, sobre todo porque Antonio Peña Mirabal habla de que el 4% no era para eso. Pareciese que está hablando de que se le ha dado un uso político, y si uno toma como parámetro de que los últimos 2 ministros de Educación, los 2 tienen proyectos presidenciales, entonces habría que dar un enfoque distinto a esas denuncias tan graves que hace Antonio Peña Mirabal, que desde que llegó al cargo, hay quienes dicen que se trata también de un asunto de político interno. Habría que ver, pero es importante escuchar la explicación de Navarro sobre ese tema. Y hablando de elecciones, ayer el Partido Revolucionario Moderno fue a la Junta Central Electoral. Pues el PRM fue a la Junta a reclamarle que emita un reglamento para que se elimine el arrastre. El arrastre que no fue eliminado en la ley electoral, en la reforma, que se convirtió entonces en la ley 1519. Dice el PRM que sí, que la Junta Central Electoral puede hacerlo mediante un reglamento. La Junta tiene que prepararse, señores, porque en esta etapa del proceso electoral y en los días por venir, llegarán cosas de esas y más, porque es que ese propio partido, cuando se aprobó la ley electoral, que ellos dicen que la apoyaron porque era la ley posible, denunció que se mantuvo el arrastre. Su presidente, José Ignacio Paliza, que además es senador, lo dijo desde su curul en el Senado, que se mantuvo el arrastre, y está establecido en el artículo 104 de esa ley. Pero en función de lo que dice el artículo 92 en su numeral 5, que no deja nada claro sobre ese tema, entonces se le reclama a la Junta Central Electoral que emita una resolución para que la elección sea por nivel. Todas son por nivel. El único arrastre que se mantiene es el de los diputados a los senadores, que de hecho me parece una aberración. Es verdad que debe eliminarse, porque no es justo que usted como ciudadano quiera votar por un senador que usted entiende que ese es el que le representa mejor, el que más hace sintonía con los intereses de su comunidad. Entonces usted se vea obligado a darle su voto, o por lo contrario, dejar de votar por el diputado que usted quiere que lo represente, simplemente porque votando por uno significa que votaría por el otro también. Pero no se hizo. La ley electoral no lo eliminó. Entonces ahora llevarle este problema a la Junta Central Electoral para que tenga que pronunciarse, me parecen de esas cosas fuera de lugar. Lamentablemente es así. Hay también un recurso de inconstitucionalidad, incluso antes de que se aprobara la ley, que fue sometido, creo que por la Fuerza Nacional Progresista, ante el Tribunal Constitucional. Todavía esto no se ha emitido el fallo definitivo sobre el arrastre, que dice en algunos sectores políticos, incluido el PRM, que es inconstitucional. Pero nuestros legisladores, como a ellos les conviene, específicamente al Senado, ellos lo aprobaron así y ahora quieren que sea la Junta que les resuelva el problema. Igual que con la cuota de la mujer, igual como fueron algunos partidos a pedir fuera de todo plazo que se les permita hacer primarias abiertas. Pero eso venció el 6 de diciembre y fueron en enero a pedirlo. Entonces hay una serie de cosas, de situaciones que se busca crearle a la Junta Central Electoral. Yo digo que será para distraerla de su función esencial, que es el montaje y la organización de las elecciones,
Porque no tiene otra explicación. Cuando ellos mismos fue que lo denunciaron, que eso se mantenía, que se mantenía el arrastre, algo que ellos están en contra, que rechazan. Entonces usted viene ahora a decirme que la Junta mediante un reglamento es que se lo va a definir eso. No, así no me parece apropiado. Debieron pelear mejor en el Congreso, que es donde tienen la posibilidad de, específicamente en la Cámara de Diputados, que es donde el PRM tiene una representación en la que puede hacer presión para que las leyes sean más justas, tal y como ellos dicen, pero se cubren con el discurso de que esta es la ley posible. Pero así no, definitivamente que así no. Bueno, son de los problemas que hay. Incluso 32 legisladores están sometiendo tan temprano como ahora una modificación a la ley del régimen electoral, entre otras cosas por el asunto de la cuota por género. Es decir, que hace un par de semanas, 2 o 3 días, aprobó la ley y ya está siendo sometida donde mismo fue aprobada, en el Congreso Nacional, porque no estamos hablando que también está siendo atacada en el Tribunal Constitucional, que es lo más plausible, lo más lógico. Pero yo voy a hablar de un problema distante un poco de las querellas y malquerencias de los políticos, que es del bolsillo del trabajador, del salario, del sueldo. Atención. Ayer sesionó por segunda vez el Comité Nacional de Salarios y no hubo ningún acuerdo. En la primera sesión las centrales sindicales llevaron una propuesta de aumento salarial del 30% en el salario mínimo del sector público no sectorizado, porque lo que discute el Comité Nacional de Salario nada más es el mínimo, o sea, no más de ahí. Y en la sesión de ayer, la patronal, la Confederación Patronal, que engloba a los empresarios, a los industriales, que había prometido llevar una propuesta, se apareció con la misma propuesta de siempre. O sea, que primero se discuta la aplicación de una ley que reclasifica las empresas. Es la ley 187-17. O sea, que establece que hay 3 tipos de empresas, micro, pequeña y mediana. Entonces, los patronos quieren que primero se discuta eso para establecer los montos de aumento del mínimo a partir de esa reclasificación. Esa es la misma película de todos los años. Las centrales presentan una oferta del 30% invariable. Los patronos dicen, no, primero hay que discutir la reclasificación y más adelante se llega a un acuerdo. ¿Qué es esto de la reclasificación? Por lo cual yo creo que los patronos no deben frenar la discusión del aumento salarial. Es que están divididas las empresas en micro, pequeña y mediana. La micro es aquella que tiene hasta 10 trabajadores y que tiene ventas brutas en un año que no sobrepasen los 8 millones. La pequeña es la que tiene entre 11 y 50 trabajadores y venta de unos 54 millones. Y la mediana es la que tiene más de 50 trabajadores, 51 o 150, y que tiene venta bruta por 200 millones, 202 millones al año. Entonces, para cada una de esas escalas, micro, pequeña y mediana, hay un nivel salarial. Por eso que yo no entiendo por qué los patronos quieren ahora que se rediscuta eso. O es que quieren bajar los salarios. Porque el salario mínimo para la micro, porque hay 3 niveles de salario, es 9.400 pesos. Para la pequeña empresa hay otro salario mínimo que es de 10.600 y menudo. Y para la empresa mediana, que son la más grandecita, el salario mínimo es de 15.000 tantos pesos. Es decir, hay 3 niveles de salario. Entonces, que se aplique eso. Entonces, no sé por qué están regateando los patronos y además por qué las centrales insisten en el 30% que no se la van a dar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahí no se está discutiendo nada que vaya a la postre a resultar beneficioso para los trabajadores, porque ¿qué es lo que resulta? Fíjense, un salario mínimo de 9.400 y otro de 10.600, y según el Banco Central, el quintil menor, o sea, el de la gente, eso de quintil es un término que se usa en economía, que se distribuye la población en 5 segmentos, que ellos le llaman quintiles, y la población la dividen entre 5, y los más pobres son los del primer quintil. Entonces, dice el Banco Central que los más pobres de este país subsisten con una canasta de 13.800 pesos. O sea, los más pobres. Es decir, que esos salarios que están en 9, que están en 10, incluso el mismo sector
público que lo puso en 10.000 el mínimo, están por debajo de los más pobres del primer quintil, que es 13.800. ¿Qué es lo que es el primer quintil? La gente que se alimenta con espagueti, con pica pica, con arroz. Yo no estoy detractando ni el espagueti, ni la pica pica, ni el arroz. Sino que según el propio Banco Central, la canasta básica familiar ronda los 30.000 pesos. Entonces, ¿cómo vive una gente con 9.000 si una canasta básica está en 30.000? Entonces, yo creo que lo que debe hacer la patronal en este momento es por lo menos aproximarse al primer quintil, cosa que parece improbable, porque aumentar los salarios de 9.400, que es el primero mínimo, a 13.800, que es el primer quintil, va a ser un aumento de 46%. Ese patriotismo, ese desprendimiento no se le conoce al empresariado de este país. Aumentar un 46% en el salario mínimo. Bueno, entonces ahí está planteado el asunto. Que se llegue a un acuerdo rápido, yo creo que el Ministerio de Trabajo, que es el que representa la parte gubernamental en el Comité Nacional del Salario, llevó una posición juiciosa ayer, porque sabe qué es lo que se está moviendo, hay una negociación, y dijo que se formen comisiones y que se discutan y nos vemos el 25 de abril. Las centrales sindicales dijeron que si no se aprueba en mayo, el mínimo debe ser retroactivo. O si no, dice mi amigo Pepe Abreu, ay Pepe, dice Pepe que las centrales, si no hay un aumento en mayo, en este país habrá movilizaciones por el salario y por la cesantía y por todo lo que afecta a la clase. Esas centrales no movilizan a nadie, no tienen incidencia real en el movimiento de los trabajadores. Son entes, son estructuras burocráticas que alcanzan para eso, para discutir en una mesa. Pero ¿qué movilizaciones? Para lo único que lleguen es para hacer un piquete ahí en la torre empresarial de la Sarasota y al final llegan a un acuerdo. Entonces, que se pongan rápidamente de acuerdo con el salario mínimo, que los empresarios dejen eso y que la reclasificación, porque están reclasificadas, y que por favor adecenten un poco los salarios, que hasta el gobierno, que mucho decir, se sacrificó y lo puso en 10.000 pesos, hizo un reajuste hasta 30.000. Es decir, un sueldito de 9.000, de 10.000 pesos, no alcanza para nada, porque dice el Banco Central que lo que se alimenta con espagueti, arroz y pica pica necesitan 13.800 pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nelson, tú llegaste al meollo del problema. Mucho de esto tiene que ver con la más que evidente debilidad del sector trabajador. Su incapacidad para plantarle cara al empresariado, pero también su orfandad con relación a una izquierda que ni existe, o un centro izquierda, o un partido de centro, o la oposición que debería estar del lado de los trabajadores. No estoy hablando de sindicalistas, de los trabajadores, pero ustedes ven esta orfandad de los pobres trabajadores. E incluso aquí entra el gobierno, o debería entrar, para ser un poco del gran árbitro, porque es el gobierno que tiene sus equipos de economistas. Ahí está el Banco Central, está el Ministerio de Economía, para el gobierno, después de un estudio, decir, bueno, ¿dónde está más o menos cierto equilibrio? Porque a veces la justicia mandaría un salario X, que el salario X no afectaría la creación de empleos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Porque ni tan bajito que no vivan, pero tampoco alto que afecte la generación de empleos. ¿Quiénes determinan eso? ¿Quiénes son los mejores para hacer eso, los adecuados? Adiós. O el Estado Dominicano, se le pide el informe, ahí está Hacienda, ahí está Economía, ahí está el Banco Central. Entonces, el Estado trabaja, actúa como gran árbitro, porque los empresarios tienen que ver con sus intereses. E incluso en las relaciones gobierno-empresario es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Pero yo sí lamento y mucho la debilidad de los sindicalistas, porque aquí no ha habido gobierno para meter a Fenatrado en cintura, por la capacidad de dañar que tiene, porque ha habido hasta impunidad con sectores casi terroristas del transporte público, por la capacidad de dañar. Entonces, esos sindicalistas, esos trabajadores no tienen esa capacidad y el gobierno se hace loco. Entonces, qué pena que el trabajador dominicano tenga esa orfandad respecto a la oposición política y especialmente
a una izquierda que no ha sido capaz ni siquiera de defender lo más revolucionario que han hecho PLDistas y PRDistas que han pasado por el gobierno en los últimos 40 años, que es la bendita Ley de Seguridad Social, que tiene muchas cosas por cambiar, pero es lo más avanzado, el logro mayor que ha tenido el trabajador dominicano. Ni para eso ha servido la izquierda, y ahí están los sindicalistas, el trabajador dominicano en una orfandad terrible, al punto de que se amenaza con quitarle derechos adquiridos, cosa que no es bajo ningún concepto. Yo sé que la economía ha cambiado, que ahora se trabaja 24 horas, que los domingos, que los malls, sí. Pero no, los derechos adquiridos costaron sangre y eso no se toca. Pero como están las cosas aquí, uno no sabe en qué va a terminar, todo por esa bendita orfandad. Sí, se ha hablado en los últimos días de ese tema de la eliminación supuestamente de la cesantía laboral, que no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia. Es una de las grandes conquistas de los trabajadores y el gobierno tiene que hacer su papel, porque eso es en el Congreso que se aprueba. El poder político es el que define si finalmente eso va o no va. Entonces, el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana, es el que tiene el control del Congreso, y si ese partido no quiere, eso no sucederá. Por lo tanto, hay que ver que la ciudadanía pueda estar pendiente de que finalmente eso se pueda hacer, y si ocurre, estamos en tiempos electorales, debería de tener alguna consecuencia. Pienso, no sé. Bueno, ya que tú mencionas la ley de seguridad social que está siendo debatida en el Congreso, el presidente Danilo Medina sorprendió y sometió un proyecto de modificación el 28 de febrero. Él lo anunció el 27, dijo que hay un consenso, que hay un acuerdo y que será aprobada la modificación pronta, y lo sometió. Digo que sorprendió porque de hace años que se está por discutir esa modificación a la ley de seguridad social y no se ha podido, porque los intereses encontrados son muchos. Entonces, ¿cómo dice el presidente que va a ser aprobada en poco tiempo? ¿Por una mayoría congresional del PLD? No, parece que se estableció un consenso, pero por debajo de la mesa, sobre la base del interés particular de cada uno de los sectores. Entonces llama la atención lo siguiente, de que se esté por aprobar esa modificación a la carrera. El propio Pepe Abreu, que mencionaba hace un momento, él es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, dijo ayer, alertó que se está por meter de contrabando la eliminación de la cesantía a través de un famoso o un presunto seguro laboral que está contenido en ese proyecto. Entonces Pepe advierte y lo anuncia. Y Pepe no es un enemigo del gobierno, no es un enemigo del PLD. Ahí viene el mismo caso que señalaba Pablo al principio, de donde comienza el ataque a ese proyecto de ley que Danilo dijo está consensuado por parte de sindicalistas que son afines al gobierno, que son afines al PLD. Entonces yo creo que debe actuarse con la suficiente transparencia. A mí no me lució simpático ese consenso que anunció el presidente Medina en una ley que toca directamente el bienestar general de la población, en especial de la clase trabajadora de este país. Y me gusta mencionarlo así, como clase trabajadora, porque yo he escuchado, ahí estaba la Confederación Patronal, su presidente actual es Juan Alfredo de la Cruz, que habla de los colaboradores. O sea, ahora le llaman al obrero, al trabajador, un colaborador. Oye, ese es el término que se ha acuñado ahora en la gerencia de recursos humanos, que los empleados, los asalariados son colaboradores, como amigos de la empresa. No, son asalariados y como tal merecen ser tratados dándole las mejores condiciones de vida con salarios mínimos. Entonces, atención con ese proyecto de modificación de la ley de seguridad social que está en el Congreso, que según el presidente Danilo Medina está consensuado, pero que me diga el gobierno cuándo, dónde y quién lo consensuó ese proyecto. Que el Estado asuma su papel y le haga una propuesta a los dos sectores después de hacer un estudio. Miren, para la economía dominicana, el momentum económico que vive la República Dominicana, nosotros, después de un estudio, nuestras instituciones
plantea esto. Entonces, a partir de eso se discute. No sé qué tan difícil sería, ¿no? Señores, en el próximo bloque vamos a hablar con un jurista que no solo es un veterano del derecho, sino también de la política. José Manuel Hernández es un hombre al que hemos visto como delegado técnico del PLD ante la Junta Central Electoral y ahora un dirigente al servicio de las aspiraciones del expresidente Leonel Fernández. Una buena conversación que después de esta pausa tendremos con él para ustedes. No se muevan. Gracias, qué bueno que siguen con nosotros. Damos la bienvenida, qué bueno que está con nosotros el delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, específicamente su dirección electoral. Qué bueno que está aquí el ex fiscal del Distrito Nacional, miembro del Comité Central, el doctor José Manuel Hernández y Peguero. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿La familia está bien? Excelente. Importante, ¿la doña está bien? Esa siempre está reinando y brillando. Ahora podemos hablar. Sí. Doctor, una calientita. Sí. De eso si usted sabe mucho. El PRM ayer le solicitó a la Junta Central Electoral que mediante reglamento elimine el voto de arrastre de los diputados hacia los senadores. ¿Es posible eso? Bueno, la ley del régimen electoral recién aprobada establece los niveles de elección en el artículo 96. Pero a partir de la clasificación que hace en el nivel congresional de separar la senaduría de los diputados, entendiéndose con esto que tendrían boletas diferentes, el artículo 104 de la misma ley establece que los votos para el senador son los votos que obtenga el partido en una provincia o el Distrito Nacional. Ciertamente existe, yo creo que una contradicción. Corresponderá a la Junta Central Electoral, mediante resolución, establecerlo y pudiese llegar al Tribunal Constitucional. Que por cierto, doctor, como usted es tan conocedor, porque ahí que no hemos dicho que era miembro magistrado del Tribunal Superior Electoral, entonces hay toda una experiencia en estas cosas. Son muchas y muy graves las contradicciones entre la ley de partidos y la ley electoral, que han pasado un par de articulitos que han chocado. ¿Qué tan serio es eso? Bueno, y qué tan extraño también, sí. Porque uno no lo entiende muy bien porque hay asesores en el Senado y en el Congreso. No, y son los mismos diputados y senadores que aprobaron 6 veces antes la ley de partidos. Sí, no se explica. Bueno, ciertamente hubo preocupación. El país ha estado abocado en esta última década ante la necesidad de un nuevo régimen electoral legal, y estos dos proyectos de leyes de iniciativa de la Junta Central Electoral, pero que fueron consensuados antes con los mismos partidos y con técnicos hasta traídos de la Organización de Estados Americanos, cuando llega al Congreso sufre una serie de modificaciones sin la opinión de la Junta Central Electoral, y esto evidentemente trae consigo contradicciones, situaciones que a tan poco tiempo de las elecciones que tenemos, no me refiero a las primarias, pero me refiero a la del año que viene, son preocupantes. Por ejemplo, el tema de la cuota de la mujer. Eso es un tema preocupante. ¿Qué va a decidir la Junta Central Electoral? ¿Será posible que se acuda ante el Tribunal Constitucional ante esta contradicción? Es decir, estamos viendo una serie de contradicciones. ¿Y qué explicación tiene eso? Porque como usted acaba de decir, son los mismos. O sea, ¿cuál es el cocorícamo de esto? Lo que no se ve, profesor. Las cúpulas partidarias de los partidos mayoritarios han entendido como que ciertas concesiones no son permisibles, no son dables a poder ejecutar. En el caso de las mujeres, eso ha dado lugar que, advertido del error, podríamos decir, entonces en la última ley traten de enmendarlo. Pero estamos ante una situación un poco, que yo diría, complicada. El país está abocado a nuevas elecciones generales el año que viene, pero
tenemos las primarias. Y hablando de las primarias, doctor, todo parece una contradicción. Hábleme de esto que ahora el padrón es semiabierto, que no, que es abierto, que es cerrado. ¿Qué es lo que se está pidiendo y si es posible hacer? Mucha gente opina y no tiene el conocimiento básico de algunas cosas que son muy importantes. Yo quiero decirle lo siguiente: no hay padrón abierto ni padrón cerrado. La ley de partidos políticos establece que los partidos son dueños de escoger el tipo de padrón que quieren. Lo que sucede fue que la Junta Central Electoral, al reglamentar la ley de partidos y específicamente la celebración de las primarias, dijo: existe un padrón abierto y un padrón cerrado. Pero eso no se le impone al partido que quiere un padrón diferente. Porque lo que resulta es que, y eso yo sé que el presidente de la Junta Central Electoral lo sabe, es que estas elecciones primarias abiertas en República Dominicana son únicas en el mundo. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todas están pautadas para celebrarse un mismo día. Es decir, hay simultaneidad, hay obligatoriedad en aquellos países en donde la Constitución se lo permite. Aquí, para salvar la inconstitucionalidad, se le estableció que la facultad de escoger, pero ¿qué resulta? Cuando tú permites que existan eventos internos en distintas fechas, es posible entonces que los que votan el último domingo de octubre, ¿verdad?, puedan votar el primer domingo de octubre. Okay, pero entonces, lo que el PLD, el Comité Político, decidió, sí, y eso fue fruto primero de un consenso antes de aprobarse en el Comité Central la primaria abierta, de que no es posible que los militantes de los demás partidos puedan votar en las elecciones internas nuestras, porque entonces no van a escoger nuestros candidatos, los adversarios. Usted dice que la exclusión, pero ustedes no lo han presentado formalmente ante la Junta Central Electoral. Bueno, ¿por qué? Tengo entendido que ahora, el próximo lunes, hay algún punto que quedó no muy definido. Lo que yo creo que esto no es un asunto de Leonel ni de Danilo, esto es un asunto del PLD. Si el PLD quiere que sus candidatos sean escogidos por el 1,5 millones de militantes del PRM o el 1,000,000 de militantes del Partido Reformista o los demás partidos, entonces vámonos así. Ahora, yo estoy obligado a advertir eso. El PLD está sometido a un fraude descomunal en caso de que se permita que los militantes de los demás partidos escojan sus candidatos. Doctor, usted dice que no es cosa de Danilo y de Leonel, pero todo pasa por Danilo y Leonel, al punto de que Reinaldo Pared Pérez, que es un hombre muy preciso, muy puntual, hace la declaración pública después de la reunión de aquello de que el comité político va a solicitar a la Junta esto que tiene que ver con lo de abiertas o semiabiertas, ¿no? Lo que se dice es que hubo una reacción del presidente Medina, que no pudo asistir, creo que por lo del Consejo Nacional de la Magistratura, que dijo, no, espérate, eche eso para atrás. Y es lo que explica la reacción al otro día de doña Miriam Cabral, que cuando habla doña Miriam, yo siempre escucho la voz del presidente Medina. Lo que yo quiero preguntarles es que el sector Medina tiene el control del comité político en cuanto a votos y del comité central. Por consiguiente, el sector Fernández está feo para la foto, en el sentido de que si el comité político decide lo de la abierta total o de la semiabierta, no hay nadie que lo pueda evitar. ¿Hacia dónde va esta discusión? Bueno, mire, yo creo que de lo que se trata es de explicarlo bien. Lo que pasa es que lo semiabierto no aparece en ningún texto. ¿Qué es lo que ustedes plantearían? El término semiabierto, ese término no aparece. Pero es que tampoco hay padrón abierto, ni hay padrón cerrado. Esa fue una denominación que le dio a la Junta Central Electoral en un reglamento. La ley dice que sería electo con el voto de todos los que están en el padrón. No lo dice así. El PLD puede escoger el padrón que quiera. El PLD puede decirle... Pero si también, ¿quién lo escoge? El comité político y el comité central.
¿Me comprende? Sí, sí, pero y dice el estamos padrón de la lo Junta mismo. Central Electoral, lo que definió el comité político, el comité central en aquella reunión del 27 de octubre. Bueno, ahora nosotros tenemos que hacer la observación que, entendido de que no participan todos los partidos junto con nosotros, nosotros tenemos que blindar a nuestros electores. ¿Para qué? Para evitar que nos escojan. Esto no se trata de tendencias ni de preferencias de determinados candidatos. Esto se trata de que en cualquier pueblo, 50 o 100 votos de militantes de otro partido te escogen el candidato a director de un distrito municipal, o que 1000 votos en La Vega te deciden quién es el candidato del PLD a alcalde. Okay. Entonces nosotros tenemos eso que aclararlo. Sí. En el sentido de que el PLD tiene la libertad, de acuerdo a la ley de partidos políticos, a establecer quiénes van a votar por sus candidatos en las primarias. Y si lo hace, va a hacerlo como lo prefiera el sector Medina, que es el que tiene el control. Ahora, usted fue miembro del magistrado del Tribunal Superior Electoral, abogado de muchísima experiencia en estas lides, además pertenece al sector Fernández, viene Bucapié. ¿Es posible un gran fraude en contra de Fernández si se hicieran esas primarias abiertas donde pueda votar todo el mundo? Técnicamente es posible, aunque esa primaria la organice y tenga el control la Junta Central Electoral. Yo he insistido en la posibilidad de la doble votación. El presidente de la Junta Central Electoral dice que no. Él establece que los que van a primarias abiertas ese 6 de octubre, domingo 6 de octubre, que son el PRM, el PLD, Opción Democrática y Alianza País, ninguno puede votar dos veces, ¿cierto? Pero está el PRM, que es el segundo partido mayoritario, que de acuerdo a su presidente, uno de sus precandidatos presidenciales, Luis Abinader, está abogando porque se lleve a 1,5 millones de militantes. Los militantes son diferentes al ciudadano común. Se debe entender que un militante está adoctrinado, es un entusiasta, es un voto fuerte. Entonces, se corre un riesgo, sea en perjuicio de Leonel Fernández, sea en perjuicio de secretario Pero general, no de cualquiera. estaría el riesgo, Ahora, doctor. ¿qué hace el PRD en esas primarias abiertas? ¿Qué está haciendo? Porque todos sabemos que a nivel presidencial el PRD irá unido al PLD. Entonces nosotros tenemos unas experiencias de las elecciones generales pasadas, de lo que sucedió en Puerto Plata, en donde militantes del PLD votaron en contra del candidato a senador a través de otro partido. Usted podría explicar mejor. Eso se demostró. Se demostró Sí. la senaduría de Puerto Plata, que bueno, que Paliza Y en el salió de ahí. Ceibo también. La del Ceibo. En el Ceibo y aquí en el distrito. Eso se demostró. Sí. Y si se demostró, ¿por qué siendo Fernández el presidente no ha pasado nada? Porque si se demostró es una traición al partido. Bueno, se puede demostrar por la cantidad de votos. Es decir, un partido minoritario... No, por cierta lógica. Sí, por cierta lógica. pero identificarlo es imposible, ¿verdad? Lo cierto es que tratemos de cuidar al PLD y a sus candidatos. Lo que pasa es que eso muestra el nivel de deterioro institucional de un PLD. Entonces, esas son palabras, esas son palabras mayores. Además, en el PLD existe, no sé si todos, me imagino que sí, el centralismo democrático. Entonces, el sector Fernández tiene un problema serio. Y es que el sector Medina controla el comité central, o sea, tiene mucho más que de la mayoría, y el comité político. Es decir, que a menos que se hable de una asamblea general que vote todo el mundo, cuando se va al centralismo democrático, el sector Medina siempre gana, lo que puede llevar esto a una situación de desconfianza, porque lo más grave para el PLD es el nivel de desconfianza, como nunca, que existe entre Medina y Fernández. La mayoría no siempre es la que debe ganar. Sí, en centralismo democrático sí. Bueno, o sea, en el comité político, sí. usted puede asegurarlo que gana Danilo Medina. Sí, pero usted le preguntaría, por ejemplo, a los funcionarios
si quieren la reelección del presidente Medina, dirían que sí. Si se va al Comité Central, es donde la mayoría es posible que pueda pasar. Ahora, ¿qué está opinando el pueblo? ¿Qué piensa la ciudadanía? No, pero ese es otro tema de la reelección. Yo me refiero al drama que tiene el sector Fernández, que tiene la minoría en estas dos instancias de dirección. Por eso el presidente se da el lujo de decir, Reinaldo, echó para atrás, espérate, que fue que yo no pude ir. Yo no creo vamos a arreglar esto. No creo que esas objeciones, esas contradicciones puedan afectar la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Muy por el contrario, el país se está dando cuenta, y principalmente los PLDistas, de que solamente con Leonel Fernández se gana en una primera vuelta. Y eso lo ha manifestado en la aceptación que vemos a diario en sus actividades. Eso no me cabe. Entonces el argumento de los danilistas es contrario, que hay que modificar la ley porque solo con Danilo se van en la primera vuelta. Dicen ellos. No. Yo he escuchado. Doctor, me gustaría dar como un chin de la reversa. Usted planteaba que qué hace el PRD en las primarias abiertas. ¿Ustedes tienen alguna preocupación de que se pueda desviar votos en la casilla del PRD con alguna finalidad? Bueno, yo lo que advierto es ante lo que va a acontecer es que el PRD no debería ir a unas primarias abiertas procurando la selección de un candidato. En caso de que sucediese, ese debe ser el candidato del PRD. No hay forma ya de una alianza. Además, como ustedes sabrán, las leyes establecen una fecha con anterioridad para establecer las alianzas. Aunque no se especifique quién va a ser, el PRD tiene que decir, no, yo me voy solo a nivel presidencial. ¿Antes de qué fecha tiene el PRD? Antes de la primaria. O sea, antes de octubre, el PRD... Y todo lo demás. Debería retirarse, Hay un 3-5% que vale oro. Hay un 3-5% de los votos, por lo menos, que valen oro en un proceso electoral. Sí. Entonces, y eso es nada más a nivel presidencial, que ellos van. Y eso le va a tener un costo de 120 millones de pesos. Entonces, yo le comentaba a Peñaguaba, Tony, pero es que ustedes van. Sí, nosotros vamos. Bueno, yo voy a ser el precandidato. Pero bueno, y después que tú seas precandidato y escojan el candidato, ¿qué va a pasar? ¿Entiendes? Entonces, yo creo como que hay que aclarar un poco el panorama. A mí no me luce que las cosas están tan claras como muchos lo ven. Pero aclárenos usted que maneja el dato, porque por ejemplo, las primarias son en octubre. Entonces, ¿el PRD va a hacer primarias abiertas o cerradas? Abiertas. Abiertas. Si son, a nivel presidencial. Entonces, como son abiertas, es decir que el PRD no puede tomar una decisión de alianza con el PLD hasta después de las primarias. Ley, entonces no hay una contradicción. Oriéntenos. Bueno. Que yo soy de Baní, lléveme yo despacio. no soy del PRD. Yo lo que advierto es desde fuera, ¿verdad? Diciendo, yo quiero cuidar a mi PLD. Y yo estoy viendo que un partido que es aliado nuestro a nivel presidencial está queriendo participar solo. ¿Qué está pasando? No hay acuerdo ya con ellos. Yo lo dudo. ¿Y qué es lo que usted advierte? Yo no lo tengo tan claro, doctor. Pero, ¿cómo que usted no advierte? No lo veo tan claro así como usted. Necesito que me lo explique mejor. Yo creo como que no se justifica la participación de un aliado del PLD a nivel presidencial. Porque si vamos unidos, ¿verdad? La candidatura será del PLD. ¿Qué está haciendo el PRD allí? Es decir, ¿para qué está participando? Si no va con una candidatura independiente. Entonces, eso me preocupa. Pero además, me preocupa que vaya a gastar 120 millones de pesos en algo que no va... Pero tiene el derecho. O sea, el PRD tiene el derecho de organizar... Que tenga derecho, pueden tenerlo todo. Ahora, yo como PRD... Ahora, que el PLD tiene un problema, claro, pero el PLD tiene, no uno, tiene varios problemas porque hay unos partidos que, por ejemplo, el PRD, si Miguel Vargas sigue con el control del PRD, está con el sector Danilo. Sí, pero hay 3 o 4 partidos, algunos no muy mayores, no con muchos votos, pero sí con mucha sonoridad mediática,
que si Leonel fuera el candidato, volverían al bloque progresista. O sea que aquí se está jugando unas grandes ligas. Pero mire, yo estoy bastante tranquilo con respecto a eso. Aquí no va a haber reelección. Y el primero que lo sabe es Danilo Medina. Y cuando lo digo así, no porque necesariamente lo conozca tan a fondo, tan cercano como muchos otros. Danilo quiere trascender. Danilo sabe que en un tercer periodo consecutivo, aunque lo rebase en lo que respecta a la reforma constitucional y luego gane, va a ser traumático. Pero el Vox Populi que se cuenta ya con los diputados, eso está amarrado. O sea que ¿y si la reforma pasa, que el presidente Medina tome la decisión, para bien o para mal. Bueno, pero una cosa es lo que quieren muchos funcionarios y otra cosa es lo que el presidente sabe que es posible. Al final de cuentas, quien cuente y quien decide. Lo que pasa, va a ser magistrado, que ahí hay un problema grave, y es que según todas las encuestas, le puede caer mal el profesor Fernández. Esa gente de Villajuana, no me cae mal, está bien. Ahora hay una cosa objetiva. Si no es Danilo Medina el candidato del sector Medina, no hay ninguna posibilidad de que con mínima objetividad tú me vas a decir que Juancito Pérez Vidal alias Tito le va a ganar unas primarias a Fernández. Entonces, esa es la gran disyuntiva del presidente. Si no voy, gana el adversario que yo no quiero que gane. Porque hasta ahora el que más ha marcado es Domínguez Brito, que no llega a 3, 2.8, pero triplica a algunos compañeros. Oiga el drama. Pero entonces, porque en el PLD solamente hay 3 señores que marcan: Medina, Fernández y la señora Cedeño. Entonces hay un problema serio. No, hombre, no hay problema, señores. No hay problema. Tómese su tiempo y explíquenos que nosotros estamos lentos hoy. Sí. Nos abocaremos a lo interno del partido a una solución institucional, organizada, pacífica, que hará posible que nuevamente el PLD pueda gobernar, no tan solo como a nivel presidencial, sino con una mayoría congresional y una mayoría a nivel municipios y provincias y ciudades. Entonces, señores, estemos todos de acuerdo o no, aquí hay una decisión, y es de que el PLD debe mantenerse en el poder. Lo traumático que sería una reforma constitucional obligatoriamente impone que el presidente Medina tenga que escoger a quien resulte el más favorecido, que yo he abogado para que no se vayan a unas elecciones internas, porque es tanta la diferencia, tanto el costo, que todo eso pudiésemos resolverlo en una negociación. Finalmente, ya terminado, que no tenemos tiempo, finalmente, ¿usted ve bien la posibilidad de un acuerdo entre ellos para ellos someter un candidato o candidata a esas primarias, y que no vaya el presidente, no vaya Fernández, y que vaya uno que ellos dos elijan como precandidato? Nunca podría ser una decisión que ponga en riesgo el triunfo del partido. Y tal y como usted lo dice, después de Danilo Medina, Leonel Fernández es el candidato por ahí más está viable. Margarita Cedeño, que es vice de Medina y esposa de Fernández. Sí. O sea que está bien. Y marca y mucho. Sí. O sea, quintuplica a todos y cuidado, a todos Pero los demás. El problema no es que sea Leonel o no sea. Sí, el problema, doctor, el problema es ese. Ahí es que el problema. Hay muchas cosas de apariencia. Al final de cuentas, yo creo que el país se marca ante todo en un rumbo que próximamente estará definido. Doctor, no me cabe la menor duda. Muchísimas gracias. Grato placer entrevistar al doctor José Manuel Hernández Peguero, director técnico del PLD ante la Junta, ex fiscal, miembro del Comité Central. No se aleje tanto, venga más frecuentemente. Gracias. Continuamos. Estamos en el tránsito, gracias por estar con nosotros, pero vamos a hacer ahora una breve parada porque ha llegado el semáforo. El semáforo de las noticias, las más importantes de inmediato, arrancando con la roja. Señores, era hace una vez un hospital llamado José María Cabral Ibáez. El descalabro era tan serio que se necesitaba una reestructuración. Un megaplan del gobierno llegó, recibido entre aplausos. 7 años después continúa en remodelación.
Esto parece no escandalizar al país porque en los últimos años se ha estado escuchando mucho del listado de los 50 hospitales aquellos que comenzaron en una remodelación que de manera muy lenta ha progresado. Pero en este, que no sabemos por qué no se ha priorizado el avance, están afectados todos los ciudadanos que residen en el Cibao. Pero si bien esa queja ya ustedes la han escuchado, lo que hoy queremos que se convierta en la luz roja es la apatía de la OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que no se alude ante las propuestas y protestas también que reclaman que explique el organigrama para el cual pretende terminar. No sabemos si será un anzuelo de campaña la entrega de este hospital, no sabemos si el tema es el presupuesto, no sabemos qué tipo de conflictos impiden que el Hospital José María Cabral Ibáez en Santiago sea terminado. Mientras tanto, el gasto de bolsillo de quienes acuden ahí se ve multiplicado porque es turbio estar en un centro de salud en donde hay remodelaciones y en donde el servicio se ve lento. Se ve lento porque la dinámica es así en una estructura impedida por la falta de capacidad de una terminación. Señores, OISOE tiene que aludirse y tiene que explicarle al país y al Cibao de manera precisa en qué limbo se encuentra y hacia dónde va ese limbo. Vamos a la luz amarilla en el semáforo ahora y lo vamos a hacer a propósito del impacto que generó el accidente de tránsito en el que un vehículo pesado fue a parar al mar en la autopista Las Américas con la triste muerte de un hombre identificado como Luis Encarnación, de 41 años. La autopista Las Américas es una de temer porque se encuentra entre las 4 más peligrosas del país por el número de accidentes de tránsito que se producen ahí. Así que temprano a esta hora, cuando dice Waze que es muy intenso el tránsito ahí, venga el llamado para que se convierta también en un escenario de mucho cuidado cuando usted va a conducir. Miren, los puntos de advertencia, porque ahí casi todo va a parar, son del kilómetro 9 hasta el 14, también desde el kilómetro 18 al 22, el kilómetro 28 y el 44. Un informe especial que nos remite el Intran para que quienes van por ahí aumenten su capacidad de estar alerta en esa autopista Las Américas. La autopista Las Américas, desde el 2010 al 2014, fue partícipe de la cantidad de muertes que hubo en República Dominicana. En esos años, según los datos oficiales, tuvimos 9.474 muertes. 9.474 muertes sería igual a llenar el Palacio de los Deportes Vigilio Travieso Soto, que tiene apenas la capacidad de 8.337 personas. Sería llenar el Palacio de los Deportes y al mismo tiempo tener 1.000 personas afuera haciendo una cola para esperar a sentarse. Esa cantidad de gente murió. Es un gran escándalo que continuemos en ese sitio. Así que advertencia en todas las autopistas peligrosas. En este caso especial, venga la nuestra para la autopista Las Américas y pasemos a la luz verde. Habemos maternidad para los Mina y en un país que tiene el terrible índice de ser el segundo con más muertes materno-infantiles después de Haití, es muy buena noticia. Es muy buena noticia contar con un hospital de esa capacidad que ha entregado el presidente Danilo Medina en el día de ayer, transformado ahora con 173 camas, salas para internamiento con baño privado, áreas de consulta neonatal y una inversión multimillonaria que pretende cambiar todo el sistema de atención a las embarazadas y a sus criaturas. Ahora lo importante es que después de estructuras fuertes y buenas paredes tengamos logística y un nuevo sistema de atención. Un sistema de atención que se reinvente, que mejore la capacidad de respuesta de los médicos y también mucho respeto a los protocolos que nos mantienen en esos listados feos de muertes de mamis con sus bebés. El número es alto. Si comienzan a caminar las mejoras, tendremos que ver los cambios entonces. Así que saludamos que hoy es el primer día luego de la inauguración de este bebé, la maternidad de los Mina. Muy buenos días, hasta aquí el semáforo. Educa ya
ya lleva 30 años en el país, una institución que con sus fortalezas, por representar un grupo que es totalmente separado a los intereses públicos, ha podido hacer investigaciones de mucho valor, trabajos de campo que científicamente revelan parte de la realidad dominicana, y conversar con ellos siempre es un buen espejo de cómo andamos. Así que vamos ahora a hacerlo con Darwin Caraballo, que es nuestro representante máximo de Educa. Hola Darwin, a la cabeza ahí de la dirección ejecutiva. Tengo aquí unos números muy importantes, pero primero saludarte. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días para ti y para la teleaudiencia. Sí, saben que quiero presentar primero este libro, que es el resumen de una investigación que se llama Los jóvenes dominicanos, esos desconocidos. Y sobre eso vamos a hablar con el señor Caraballo, porque la interpretación de esto nos ayuda a ver cómo están los jóvenes. A partir de ese marco y de este título, ¿cómo están los jóvenes dominicanos? Bueno, parte de lo que nosotros advertimos durante la investigación es que el grupo de los jóvenes dominicanos realmente es un grupo desconocido. Por eso es que titulamos así el trabajo, porque caímos en cuenta que esos 2.7 millones de dominicanos y dominicanas que están entre los 15 y los 29 años de edad, se sabe relativamente poco de ellos en cuanto a las particularidades de un grupo de edades que es el más representativo del país. Representa prácticamente 1 de cada 4 ciudadanos que van a definir seguramente la elección del año entrante. Que tienen una capacidad y un potencial para aportar a la economía enorme, porque el país se encuentra en lo que se conoce como el bono demográfico, es decir, este volumen de jóvenes y de activos supera a los pasivos, y por tanto, si la economía aprovechara de esa fuerza de trabajo, estaría financiando a sus pasivos. Desgraciadamente vemos que esos jóvenes no se están insertando en el mercado de trabajo de la mejor forma, que el desempleo en este grupo de edades más que duplica el desempleo promedio del país, un desempleo promedio que además integra a este grupo de edades, lo cual quiere decir que lo que está jalando hacia números elevados el desempleo justamente es el grupo de 15 a 29 años. Es decir, allí hay un conjunto de realidades que en el documento, que está disponible, por cierto, en la página web de Educa, www.educa.org.do, para todos aquellos que quieran mirar más en detalles el contenido de este documento, que tiene demasiada información en un poco espacio que tenemos de relatarlo, pero que habla sobre la situación familiar, sobre características demográficas, sobre la situación del empleo, sobre la educación. Y para hablar, te voy a interrumpir porque vamos a hacer un poquito de interpretación de esos datos. Ese último que dijiste, educación, nos merece mucha atención, porque el joven es un ciudadano en proyecto. Sí. Y prácticamente es indispensable formarlo bien para tener ciudadanos de calidad. Es correcto. ¿Cómo entonces ustedes, que son tan buenos en materia de educación y de evaluar eso, juntan esa interpretación del joven dominicano en función de su formación? Bueno, evidentemente, recién veíamos en pantalla el nivel de ocupación de los jóvenes, y podíamos ver bien cómo primero hay un tema de género. Ahí los vemos, las mujeres tienen mayores dificultades de insertarse en el mercado de trabajo. Las mujeres son el azul. Sí, así es. Yo lo veo un poquito de lejos de aquí, pero sí, entiendo que son el azul las mujeres. Y también, sí, 35% mujeres, 68% hombres, ahí lo estoy viendo bien. Y también el proceso de creciente informalización que hay para este segmento de edades. Es decir, los jóvenes se están insertando en un mercado informal, en actividades que no tienen la solidez ni la estabilidad laboral, y por lo tanto tienen una remuneración menor. El promedio de la remuneración de los jóvenes apenas supera los 11.000 pesos, actualizado al valores actuales son unos 12.500 pesos, apenas lo superan, pero cuando se trata de empleos informales, entonces eso está 20% por debajo. Y evidentemente ahí hay una relación con la educación que tú mencionabas, porque cuando uno observa cómo se están integrando estos jóvenes al mercado de trabajo, hay una reproducción de las desigualdades de la estructura social que tiene la República Dominicana en el sistema educativo y en el ingreso al mercado laboral. ¿Qué quiero decir esto? Para decirlo de manera simple y que nos entienda el televidente, que los más pobres tienen menor educación y más dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Entonces, el sistema educativo
no está logrando revertir las desigualdades en el origen. El gran potencial que tiene la educación en nuestros países con sociedades con desigualdades es ser una herramienta para corregir esos problemas de desigualdad. Sin embargo, el sistema educativo no solo no las está corrigiendo, sino que las está potenciando en algunos casos, porque basta ver, por ejemplo, el nivel de los jóvenes que acceden a la universidad cuando corresponden al 20% más alto de ingresos del país versus los 20% más pobres. O sea, es abismal la diferencia. Pero la diferencia del tipo de profesional que se es. ¿A eso te refieres? No, ni siquiera del acceso a la educación de carácter superior o a mayores grados de educación. Es decir, los pobres, los sectores más pobres de la sociedad, se van quedando con la primaria completa y con algún grado de la secundaria. Ahora, ¿por qué se salen tanto de la secundaria? Porque allí hay una verdadera emigración del sector secundario. Porque los jóvenes que no tengan educación y que estén en situación de pobreza no quiere decir que no sean inteligentes. Son muy inteligentes, son actores racionales y decodifican, es decir, pueden leer que el mercado solo paga 10% por encima del salario a quien salió de la educación secundaria que solamente a aquel que salió de la primaria. Entonces dicen, pero ven aquí, yo no voy a ir a la universidad, ¿por qué voy a gastar 6 años más de educación secundaria si solamente el mercado me va a pagar un 10% más de salario? Y por lo tanto ahí hay una brecha enorme y hay un gran desafío en tema de política pública para que los tomadores de decisión, las autoridades del sistema educativo y de todas aquellas instituciones que trabajan con el tema de joven vean algunas líneas para que la oferta educativa de los jóvenes se redefina por completo a lo que es hoy en el país. Darwin, no quisiera que dejemos de tomar cómo ha sido la evaluación que ustedes han dado al índice de aporte de las instituciones públicas que tienen que ver con los jóvenes. Educación, Infotep, educación superior, trabajo, juventud. ¿Cómo ustedes evalúan el aporte que hacen las políticas públicas? Claro, nosotros vimos que en la República Dominicana hay una multipresencialidad de instituciones que trabajan el tema jóvenes. Y evidentemente, como ocurre en otros segmentos del Estado, hay problemas de coordinación, hay problemas de duplicidad de roles, hay problemas de difusión de responsabilidades y eso amerita repensar la ingeniería institucional que aborda el tema de jóvenes. Porque hoy parecería que el Estado, a pesar de que no tiene un presupuesto muy abultado para este segmento de la población, se está dando el lujo de, digamos, de no hacerlo todo lo eficiente que pudiera. Esto no es un problema únicamente de República Dominicana, es un problema de todos los países de la región, es un problema de la región que los jóvenes no estudian ni trabajan. Hay un 20% aproximadamente de jóvenes de este rango de edad que están en esta situación, lo que representa... Los famosos nini, ¿verdad? No sí, nosotros le decimos sin, porque creemos que... Sin. Sí, porque cuando este estudio además tiene una característica cualitativa, no nos quedamos solo en el dato estadístico, hicimos entrevistas, grupos motivacionales y le preguntamos al joven por qué se sale del sistema educativo. ¿Y qué decía? Y el joven dice que se sale del sistema educativo porque realmente el sistema educativo no le reporta un beneficio adicional porque tiene que salir a trabajar en el caso de los hombres, porque las mujeres desgraciadamente quedan embarazadas prematuramente o encuentran en una relación de pareja con hombres mayores una solución. Porque encuentran algo que surgió y salió con mucho destaque en la prensa en estos días, la salida en lo ilícito como una opción. Es decir, esto nosotros lo hemos visto en la interpretación cualitativa del dato, jóvenes que hablan de que tal vez la opción de salirse a actividades ilegales les son más atractivas porque tienen mejor remuneración, porque tienen mejor pago. Y eso no es que estén todos los jóvenes, por supuesto, pero en los sectores más vulnerables, lo ilícito pasa a ser una opción de vida. Porque el ejemplo a seguir para estos jóvenes comienzan a ser estas figuras en los barrios que exhiben sus riquezas, su bienestar frugal y su bienestar también efímero, porque eso es efímero, pero le venden una ilusión a este joven que ven que por el trayecto natural de la educación o del trabajo no encuentran una salida. Así que eso debe llamar a la reflexión
porque desde la cultura hay que ayudar a cambiar. Yo, por ejemplo, leí hace muy poquito una entrevista que le hacían en la vicepresidenta de la República, en el que hablaba de que los autores, los cantantes de música urbana, bueno, tienen que corregir sus letras y su forma de comunicar para rescatar valores que tienen que ver con la construcción de la identidad y de lo que el joven quiere como futuro profesional. Sí, sabes que hay una tendencia importante para esta generación, que los muchachos que ya están accediendo a educación superior desmonten la mentalidad de empleados para convertirse en empresarios, para tener una mentalidad de negocios. Cuando evalúas a la juventud, consigues que en República Dominicana estemos desmontando ese ideal y que estemos haciendo ciudadanos profesionales con una visión más progresista. No, correctamente lo que tú estás diciendo es el problema, ese es el problema que enfrenta el mundo completo, porque yo soy de los que creo que estamos asistiendo a la extinción, al fin del empleo, no el del trabajo, pero sí el del empleo. Muy probablemente en el futuro, en 20, 30 años, las personas tengan oportunidades de trabajar en un mercado, pero no en la relación de dependencia como la conocemos hoy. Porque el mundo es dinámico, porque el mundo se ha abierto, porque el mercado es muy amplio, porque las competencias que se demandan son múltiples. Y hoy las relaciones de dependencia tal cual la conocimos, como el trabajo para toda la vida, no existe. Y cada vez eso va a existir menos. Entonces, la clave va a estar en generar las competencias para que los jóvenes sean autónomos, agreguen valor a la economía, ya sea en el puesto de trabajo en el que le toque desarrollarse o emprendiendo una empresa de tipo personal. Estamos conversando con Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, sobre un informe muy importante que se llama Los jóvenes dominicanos, esos desconocidos. Y hablando de los jóvenes dominicanos, esos desconocidos, ¿es posible que cuando evaluemos a los jóvenes dominicanos sepamos establecer si creció su competencia respecto a profesionales de otros países? ¿Este informe nos arroja ese dato? El estudio es netamente sobre la población dominicana de 15 a 29 años, pero tiene algunos rasgos de comparación. Y, por ejemplo, un dato de comparación a nivel regional que preocupa es que el país es el que exhibe mayor nivel de desempleo en los jóvenes de este rango. Ahí hay un problema serio. ¿En comparación con quiénes? Con todos los países de América Latina. Nosotros somos los jóvenes más desempleados. Sí, sí, los jóvenes que más buscan empleo y que menos lo encuentran, porque también hay que entender eso, ¿no? Jóvenes de 15 a 29 años que están buscando empleo y que no lo encuentran. Esa es la forma en cómo se define esa categoría de desempleo. ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta a por qué no lo encuentran? Bueno, porque lo que nos están dando también los datos, y está en el estudio, eso para que lo puedan ver, donde se están generando oportunidades en la economía, no hay competencias en los jóvenes. Es decir, hay un desfasaje entre la oferta que el joven tiene para ofrecer en el mercado de sus habilidades y destrezas y lo que el mercado está demandando. Por ejemplo, en el sector de minería, el salario que un joven de 15 a 29 años en promedio está recibiendo supera los 30.000 pesos. Pero ahí está solamente el 0.3% de la población joven, mientras que el grueso está en los servicios, en el comercio, donde el salario se reduce a menos de 11.000 pesos. Es decir, la mediana de los jóvenes, la mitad de los jóvenes, está en actividades donde hay una baja demanda de los empresarios por ese tipo de recursos humanos y donde hay una gran oferta. Como cualquier de la economía, a una gran oferta y una escasa demanda, lo que ajusta es el precio. El precio del salario cae a la baja. Y por lo tanto hay menos oportunidades de empleo y por lo tanto hay menos salarios. Y donde hay oportunidades, el sistema educativo no le está generando las competencias a los jóvenes. Entonces ahí hay un problema importante. Hay un problema de género también para las mujeres. En estos meses donde el tema de mujer y del concepto de la mujer está en la agenda mundial, cómo, por ejemplo, las mujeres pierden su trayectoria educativa por un embarazo adolescente precoz y cómo esto ataca más a aquellas que están en los sectores más vulnerables de la población. Una adolescente joven de 15 a 29 años, 15 a 19 en realidad, de los primer quintil de ingreso, es decir, del 20% más pobre, tiene 6 veces más probabilidad de quedar embarazada que una que proviene de los hogares más ricos. Y el problema de esto no es solo para la muchacha, es para el niño que viene en camino, que viene a un hogar pobre, que se va a hacer más pobre
y que además va a estar siendo educado por otra niña pobre. Es decir, la población de la República Dominicana en esta forma se está reproduciendo por los sectores más populares, porque en los sectores más populares están los vientres más fecundos. Y allí está uno de los problemas de cara al futuro y de la importancia para leer esta situación que la sociedad dominicana le está dando a las autoridades para tomar buenas decisiones de política, porque los recursos están. Darwin, ¿cuál es la conclusión de este estudio? Mira, la conclusión más importante que a mí me gustaría compartir con la teleaudiencia, porque no la he visto reproducir en los distintos medios, es que si uno mira el estudio y observa los 10 años que se analizan el desempleo de los jóvenes y mira los más de 10 años que se analizan de la condición de jóvenes que no estudian ni trabajan, no se ven cambios significativos, se ve una oscilación de esas variables, una estabilización del comportamiento. Y lo que nos está diciendo eso de manera silenciosa es que las políticas públicas de los últimos 10, 15 años no han generado cambios estructurales. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión a todos los que trabajamos en este sector, públicos y privados. Nosotros también teníamos un proyecto que trabaja con jóvenes, beneficiamos a 53.000 jóvenes, le fue muy bien a esos 53.000, pero esos 53.000 representan menos del 2% de la población, con lo cual no mueven la aguja del conjunto de los 2.7 millones de dominicanos y dominicanas que están en ese rango de edad. Y allí hay que trabajar en la coordinación de las políticas públicas, en simplificar las acciones, en hacerlas más directas. De lo contrario, se van a seguir haciendo programas y proyectos con escaso impacto en el gran número. Se podrán estar resolviendo, sí, y eso no es menor, situaciones de carácter puntual, a jóvenes concretos, y eso es importante. Pero hay muchos jóvenes en la República Dominicana a las cuales las políticas públicas no les están llegando. Eso es muy grave. Gracias, Darwin, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta aquí, entonces, vamos a tomar el conversatorio con el pendiente siempre de que nos vuelvas a visitar, claro, porque los jóvenes y en la educación está el futuro, señores. Y el futuro es hoy. El futuro es hoy, así es. Gracias, entonces, al director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, por compartir con nosotros este estudio, los jóvenes dominicanos, esos desconocidos. Continuamos. Continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida a Samuel Guzmán para que nos diga cómo andan las redes sociales, cuáles son las tendencias, Samuel. Cuéntanos. Buenos días, Pablo. Buenos días, amigos de Enfoque Matinal. Como siempre, ese repaso breve a las principales tendencias en las redes. Son las tendencias en las redes, amigos. Yo me despido hasta una próxima. Muchísimas gracias, Samuel. Lo cierto es que cuando uno ve cosas así, dice, no, pero que el mundo se acabó y no nos ha llegado el email. El Twitter de que el mundo se acabó no nos ha llegado. Vamos a esperarlo. Samuel se está dañando, Samuel está dañadito ya. Yadira lo tiene, tiene dañadito. Señores, en principio planteabas en la parte de los comentarios, Pablo, lo serio que es escuchar una acusación una determinación de responsabilidades en contra del ministro, el ministro de Educación, al anterior ministro, Andrés Navarro. Entonces la respuesta de Navarro ha de ser vital respecto a esto. Sin embargo, Pablo, ¿podrían estarse enfrentando dos personas que tienen poder político y uno sentirse confundido como población? Ahora yo creo que también es trascendental el rol de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué nosotros no hemos tenido acceso a una auditoría del Ministerio de Educación en un momento en que tiene tantos recursos? Y eso es vital, porque nosotros necesitamos no ahora mismo abocarnos a lo que podrían ser discusiones de dos personas, sino a la institucionalidad y a la garantía de que funcione también la veeduría y la fiscalización de ese dinero. ¿Por qué? Porque a los gobiernos del PLD les gusta mucho, y lo han logrado, crear estructura normativa, instituciones, como el caso de PRECO, la Comisión de Ética, pero también la Cámara de Cuentas, que no fueron ellos que la crearon. Claro. Pero, ¿qué ocurre con la Cámara de Cuentas? Está ahí, tiene unas funciones, pero no tiene cuartos para trabajar, no tiene ni recursos, ni los técnicos necesarios para hacer su trabajo. Entonces, en términos formales, dice que bien, tenemos una Cámara de Cuentas y miren sus funciones, qué bonitas son. Pero no. Pero lo cierto es que nos despedimos con esa gran pregunta, más exactamente esperando esa gran respuesta, porque dado la fuente de donde ha venido la denuncia, es de pensar que en las próximas horas habrá una respuesta de Andrés Navarro.
¿Vamos Así a cerrar es. el negocio? Que así Alex? sea, dicen los cristianos, para terminar, ¿verdad? Amén, que así sea. Señores, gracias por estar con nosotros hoy. Mañana a las 7 les esperamos en otro Enfoque Matinal. Continúe con CDN.